Hola, Dagny. Es de mi Hola, agrado Sebastián. informar, perdón. Es de mi agrado informar que no nos han vuelto a asustar porque no hemos grabado más esos capítulos del horror. Pero hoy vamos a hablar sobre cositas que de repente pueden despertar. Ay, no sobre cosas empecemos con terribles. De la repente huevona. puede despertar algún tipo de... Pero bueno, ahora sí, perdón, salúdense otra Algún espanto. No, ya nos saludamos. Ya nos está, saludamos, ya si está, nos ya empezó. interrumpiste, nos interrumpiste. Ya O sea, que sí, ya. que pese en tu conciencia. Sí, ya. Que en el episodio número 24 es este. Uf, ya no sé, güey. Que en el episodio número 24, creo, o 25 o 23, nos interrumpiste. Sí, que quede en la memoria de los colombianos y los venezolanos. Mientras se corta el pelo. Mientras se corta el cabello. Marica lleva todo el día cortándose el cabello. Yo creo que si sigue así, mañana amanece como Dora la Exploradora. Lleva todo el día haciendo eso, güey. Yo me llego a hacer eso por el tiempo que ella y quedo como J. Ya, Mario, güey. exacto, ya. ¿Sabes quién es J. Mario? No. Un presentador que colgó los tenis hace unos años. güey. Ah, yo creo que sí sé cuál es. Muy buenos días. Sí, sí, el de buenos días. No, era un viejito que llevaba la televisión días. colombiana más que Pacheco. No, pues no, ¿qué vas a saber quién es Pacheco, güey? No sé quién es Pacheco. ¿Tú sabes quién es Pacheco? No, no, No te sé quién creo. es Pacheco. No eres mierda, güey. Pacheco. Mira, en Venezuela hay El de la Lora. hubo un programa que se llamaba ¿Qué locura? Qué locura, un programa de broma. Ajá. Y había un comediante que le hacía bromas a famosos Ajá. de allá, que era como un vigilante atorrante, huevona. Entonces él en la vaina cuando llamaba Pacheco, me copia Pacheco, lo así. Entonces, No, aquí Pacheco era un señor o que sea, en tenía... Venezuela tú dices Pacheco en la televisión y te van a decir eso. No, aquí Pacheco era un señor que tenía un programa que era como un pasapalabras y tenía una lora. Y entonces la lora hablaba. Y entonces, Pacheco, dame la O, dame la A. Y entonces era la lora diciendo eso. Pues es más viejo, marica. Y Pacheco es de esos señores o esas personas que duraron viejitas toda la vida. O sea, que desde que tú tienes uso de razón han sido viejitos. Ajá. No, no, Sí, sí, no sé como si- Morgan Freeman, Exacto, como Morgan Freeman. que siempre que siempre ha nació sido viejito, güey. viejo. Nació viejito, güey. Exacto. Eso le pasaba a Pacheco, güey. Pero yo creo que la chaviza ya no sabe quién es Pacheco. Posiblemente no. Ahorita solo saben quién es, no sé, weón, Altafulla y esas cosas. Sí, güey. sí. Tú sabes que yo quería hacer una... Pero no vayas a llorar, marica. No, tú sabes que yo quería hacer como una corrección, porque en estos días nosotros hablamos de una novela... ¿Ya pa' qué hijo de putas? Sí, exacto. Pero hablamos de una telenovela colombiana, que era lo de los victorinos. Ajá. Que tú dijiste que era algo como de las Juanas. Pero no era como la Juan. No, o sea, el error Ajá. Fue ese. por todos lados es mío. ¿Por qué? Porque yo no había asociado la palabra los victorinos o los victorinos con la novela venezolana, la novela escrita, o sea, el libro venezolano, Ajá. Cuando quiero llorar no lloro, Ajá. de Miguel Otero Silva. Ajá. Esa telenovela está basada en la novela. O sea, Los Victorinos Claro, está basado en Cuando quiero llorar. Claro, no lloro. y se llamaba así. Los victorinos se llamaban los victorinos. Se llamaba Cuando quiero. La telenovela se llamaba Cuando quiero llorar no lloro. Pero los La personajes conocen como los victorinos. Ok. En Venezuela hay una película en los 70, en el 70, aproximadamente, que se llama Cuando quiero llorar no lloro. Mira, menos mal no somos tan famosos porque te queman, güey. Claro. Nos queman. Entonces, pero Empiezan a escribir. exacto, pero yo no había asociado nada de eso a Cuando quiero llorar no lloro. Pedimos disculpas. Entonces, pero para que tú veas esa retroalimentación ahí, ¿verdad? Sí, no, aquí se U- corrige también. Aquí no solo se enseña, se corrige. Una de las telenovelas más famosas colombianas, basada en una de las novelas más famosas venezolanas. Sí. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que aquí aceptamos nuestros errores. Es verdad. Es correcto. Hay que aceptar los errores. Grace, sal de ahí. Algo muy venezolano. Bueno, nosotros les quitamos eso, pero usted... y en No Venezuela los hubo- quitaron. Pues lo adaptamos. Nos retroalimentamos de... ¿Y en Venezuela hubo versión de Betty la Fea? No. No, no hubo. No, porque, es decir,
Betty la Fea en Venezuela fue grande, o sea, fue demasiado grande. O sea, la colombiana. La colombiana, Ajá. exacto. Entonces, yo creo que Betty la Fea se hizo en países donde Betty la Fea fue un fenómeno, Pero, pero no al nivel de, o sea, en Venezuela, o sea, es que si se ponían a hacer Betty la Fea, sabían que era una cagada inmediata. la iban a cagar durísimo. Claro, porque todo el mundo vio Betty la Fea. Hubieran aprendido Metástasis. Aprende Metástasis. ¿Tú te llegaste a ver Metástasis? Yo llegué a ver alguno que otro episodio y Qué es asco, terrible. weón. O sea, yo digo, ¿cómo hicieron eso? Y eso que ahí tengo que salvar la patria o intentar salvar la patria porque Diego Trujillo, que es el actor que hace de Walter Blanco, A mí me parece él un buen actor. él es un buen actor, Claro, él claro. ha tenido buenos papeles Tiene buen... en su carrera. Sí, sí, sí. Pero eso sí fue un desliz muy fue. Claro, no, pero es que a ti te ofrecen una serie de ese tipo con un material que viene de un material tan bueno. Tú dices, bueno, claro, ¿por qué no lo voy a hacer? Voy a hacer el Walter White. Claro, pero Voy a hacer el Walter White yo me para imagino Latinoamérica. pero yo me imagino que tú como actor y eso, pues primero como que te echas una leída del guión. Pero es que el guión es lo mismo. Claro, marica, pero Lo no que- es el en- mismo en lo que- nivel de producción. En lo que exacto. Si tú te lees ese guión, o sea, yo me imagino a ese hombre leyéndose ese guión y diciendo, es que Es cine. es cine. Es cine, Exacto. Por eso, o sea, tú como actor, ¿cómo no lo vas a aceptar? O sea, ya después cuando tú, bueno, estás haciendo lo que haces. Para ya. todas las personas que nos ven de otro país que no sea Colombia, porque nos ven mucho de México y de Argentina, man. Yo Sí, te sí. mostré que día. Sí, sí. Para los que nos ven, nunca ni siquiera le den una probada Metástasis. Por favor, no la vean, güey. Porque me da mucha vergüenza ajena. Me da pena, güey. No, y no vergüenza ajena, vergüenza tuya, porque es colombiano la serie. Claro, pero yo no la hice, ¿sí me entiendes? Pero eres colombiano, te van a conocer por eso. Así como cuando a uno, no sé, yo veo muchos, no sé, de repente un influencer español que de repente dice, no, esto pareció un culebrón venezolano. Ajá. O sea, que Claro. nos asocian es a los culebrones. Sí, a las novelas. Malas. Pedorras. Exacto, culebrones. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Uf, no, pero bueno, pido disculpas por Metástasis. Exacto. Si nadie las ha pedido, pido disculpas. Y yo pido por disculpas por los culebrones venezolanos. O sea, Metástasis. ¡Qué vergüenza, marica! Uy, Metástasis es lo peor que ha este país. Pero bueno, no. sí. No es lo peor que ha dado Dame algo peor que Pablo Metástasis. Escobar. No, pero pues en producciones audiovisuales. Bueno, ya fue. Pero cuando dices eso, ya hay muchas cosas, ¿no? No, pues lo peor que ha dado ni siquiera yo creo que sea Pablo Escobar, güey. Hay cosas peores que Pablo Escobar, marica. ¿Qué? La guerrilla, güey. Está al mismo nivel. No. Es mismo nivel Bueno, de, no sé. de lo peor. Bueno, sí, quizás. Porque Guerrillas ha tenido. O sea, han tenido muchos de los países latinoamericanos. Claro, pero es que la guerrilla colombiana es de las más antiguas. No, y no tanto. O sea, sí, de la más antigua. Y de las que más han... Pero la más que más han perdurado. Porque. Hablando de cuando quiero llorar, no lloro. Sí, Pues hablaba de la guerrilla en Venezuela en los Ujú. años 60, sí, claro. 50. O sea, que en Venezuela hubo guerrilla hace muchísimos años. 50, Bueno, no 60. duraron tanto dando Lora. Exacto. Pero bueno. ¿Qué hiciste esta semana, Dax? Uy. ¿Qué hice esta semana? Ujú. Bueno, realmente trabajar, mi pana. Y trabajar. Porque la Trabajar. gente no se suscribe a este hijo de puta canal, güey. Si ustedes se suscribieran, nosotros podríamos de repente por ahí no sacar episodios uno por semana, sino 2, 3, sabroso, tranquilos. Sería nuestro trabajo. Pero como no se están suscribiendo, Nos toca trabajar. tenemos que chambear. Y hablando de eso, habrán notado ya desde el episodio anterior. Feliz domingo. Feliz domingo. Aprovechen los domingos. Estamos Viendo este maravilloso programa. saliendo los domingos de ahora en adelante. Ya no van a ser los miércoles, van a ser los domingos. No es que nos equivocamos, no. Si vieron este por
segunda semana consecutiva que están viendo un domingo, es porque de ahora en adelante va a ser todos los domingos. Es porque pensamos en ustedes y que dijimos, marica, nuestros video escuchas, Nuestra audiencia, nuestra audiencia es mucho más fácil y más cómodo para ellos que nos vean un domingo. eso, que están en su casa tranquilo o haciendo el almuerzo para el domingo o lavando los platicos ahí, mire. O haciendo oficio. Eso. O no haciendo nada. O simplemente sentados como debería. O sea, nosotros, como debería ser consumido este Sí, podcast, es es sentarse rascándose las pelotas. mirando su cotufita, su crispetica, su pochoclo, su Sí, lo mira, que tú aquí sea. hablas español. Exacto. y nada, así es que se tiene que ver Sí, obvio. Y además estamos estrenando sede, estamos más cómodos, estamos más profesionales cada vez. Sí, sí, Nuestro sí. marica nos invitan a la Spotify House a grabar un capitulito, ¿no? Creo que invitan a cualquiera. Nada, mentira. O sea, si invitan a esos, ¿por qué no nos Yo invitan a cada vez, nosotros? cada semana veo a alguien nuevo en la Spotify House, weón. Y yo, pero ¿y este quién es? ¿Y nosotros a qué horas? Pero bueno, Dagny, si tú decidieras secuestrar un avión, ¿cómo te sales de esa? Pero ya va. Primero, ¿por qué lo secuestraría? Por plata. O sea, hay plata en ese avión que yo voy a robar. No. O sea, tú estás secuestrando un avión para exigir dinero. ¿Y cómo me van a dar el dinero? Ahí está el meollo del asunto. Tú Co- secuestras el avión y te llama el negociador del FBI, de la CIA, del que sea, a decirte, bueno, ¿qué quiere? ¿Por qué secuestró? No, yo lo secuestré porque quiero $200,000 en efectivo cuando el avión aterrice en X punto. Necesito $200,000, 4 paracaídas y una ambulancia. Pero tú, esa no es la manera de escaparte. Tú exiges eso, pero ¿cómo te vuelas con los $200,000? Pues no tengo la imaginación criminal para hacerlo. ¿No tienes el suficiente tiempo para pensar? Exacto. Bueno, pues imagínate que por allá en los 70s un tipo sí tuvo la imaginación y se voló con la plata, marica. Es decir, él hizo el secuestro al avión, Ujú, pidió $200,000, ujú, aterrizaron, ujú, pidió y recibió los $200,000. ujú. Mira, El avión siguió ajá, y él se escapó ajá, en el aire. desapareció, Desapareció. desapareció. Quiere decir, se lanzó con el paracaídas. Eso es lo que se cree que pasó. Pero te hace esa pregunta porque hoy vamos a hablar de misterios sin resolver. Ya sabemos que se acabó Halloween, pues no tiene nada que ver con Halloween. Exacto. Esto no es Esto no- terror, estos son misterios. Misterios sin resolver. Cosas que ni la policía, ni la ley, ni la ciencia han podido resolver. Entonces, te voy a contar y les voy a contar a todos la historia del famosísimo D.B. Cooper. Que así lo bautizaron porque ese no era su nombre. Exacto, ese no era el nombre de él. No sabían cómo se llamaba. No hay Exactamente. fotos, simplemente hay un bosquejo, ¿no? O sea, hay Sí, un dibujo. un dibujo que va a estar un- acá. Un retrato. Un retrato hablado Exacto. de D.B. Cooper. Esto pasó el 24 de noviembre del 71. El tipo era un tipo tranquilo de traje, corbata, que se identificó como Dan Cooper. Y los medios lo bautizaron erróneamente como D.B. Cooper y así se quedó. Compró un boleto de avión en Portland, Oregon, con destino a Seattle, Washington. Una vez en el aire, el man le pasó una nota a una azafata, a un auxiliar de vuelo, porque ya no se les puede decir azafatas, creo. Ok. Ella pensando que era su número de teléfono, la guardó, él se inclinó y le dijo, señorita, mejor lea esa nota, tengo una bomba. Le dijo el tipo a la azafata, a la auxiliar de vuelo, perdón. Entonces, el tipo muy calmado, en la nota exigió $200,000 en efectivo, que en esa época, o sea, esos $200,000 en este momento equivalen a $1,500,000 más o menos. Ok. Inflación. Pidió eso, 4 paracaídas y un camión de combustible listo cuando aterrizaran en Seattle. No era una ambulancia, pensé que era una ambulancia, pero no. Entonces pidió los $200,000, 4 paracaídas y un camión de combustible listo cuando aterrizaran en Seattle. El camión de combustible era para el avión. Para el Para avión. él poder seguir. Exactamente.
Entonces, el intercambio. El avión aterrizó en Seattle. El FBI consiguió el dinero. Todo en billetes de $20. Y los paracaídas. Cooper liberó a todos los pasajeros a cambio. Hizo que los pilotos despegaran de nuevo, esta vez rumbo a Ciudad de México. Pero exigió que volaran bajo, más o menos a 10.000 pies de altura. Ok. Eso es bajo para un avión Claro, y para comercial. poder lanzarse. Exactamente. En algún lugar entre Seattle y Reno, Nevada, en medio de una tormenta de lluvia helada, D.B. Cooper fue a la parte trasera del avión, bajó la escalera central y saltó al vacío con el dinero atado a su cuerpo. Desapareció. No, mano, se murió. Pero es que ahí está el meollo del asunto. El FBI nunca encontró un cuerpo, ni el paracaídas, ni el maletín. Es como si se lo hubiera tragado a la tierra. Nunca encontraron dinero, nunca encontraron Plata, nada, güey. Y tampoco encontraron nunca una identificación. Nadie que se haya perdido y desaparecido para decir, mira, es este sujeto. O sea, lo único que existe de D.B. Cooper es esa foto, ese dibujo Ujú. de así era él, de un retrato hablado. Exactamente. No se encontró nada. Lo curioso del caso, que igual no resolvió ni mierda, es que en el 80, o sea, 9 años después, en 1980, un niño de 8 años llamado Brian Ingram estaba de día de campo con su familia en una orilla arenosa del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington. O sea, de Vancouver, Washington, o sea, Vancouver, Estados Unidos todavía, no Vancouver, Canadá. Mientras cavaba en la arena, encontró 3 fajos de billetes de 20, todos podridos y desintegrados. 3 fajos nomás. El FBI confirmó por los números de serie que era parte del dinero del rescate de D.B. Cooper en total. Encontró $5.800. O sea, esos 3 fajos eran $5.800 de los $200.000 que le dieron a D.B. Cooper cuando se sumó. Pero si iba hacia México, ¿por qué terminó en Washington, Vancouver, que es justamente al contrario? Claro, pero es que Seattle queda en Washington. Ah, claro, porque eso fue en Seattle donde... Sí, o sea, donde donde se hizo el intercambio. o sea, que él se habrá bajado entonces a Claro. los 5 minutos. Claro, porque o sea, dicen que los pilotos dicen que él saltó entre Seattle y Reno. Ah, claro, Entonces, claro. puede haber sido en cualquier parte, güey. Sí, cierto, cierto. Y además que solo encontraron 3 fajos, o sea, solo encontraron 5.800 de 200.000. Pero entonces eso quiere decir que muy posiblemente sí se mató. Y el dinero salió disparado y ese es uno de los fajos que encontró y ya. Aquí hay 4 preguntas que se hace Ok. el FBI, que se han hecho toda la vida. Y es, ¿cómo llegó el dinero allí? Estaba muy lejos de la ruta de vuelo más probable. Esa es la primera. Sí, que es lo Ok. que acabamos de hablar. Exacto. La segunda, ¿significa que Cooper murió en el salto y el dinero fue arrastrado por el río? Puede ser. Puede ser. Porque puede igual ser. estaban podridos los billetes, entonces... Eso. Y muy estúpido enterrar plata al lado de un río también. O sea, no, Sí, se te no creo que pudre. sea una buena idea. O sobrevivió y enterró parte del dinero y nunca pudo volver por él. Esa también puede ser, pero lo que te digo, muy estúpido enterrar la plata cerca al agua, güey. Eso no es tan inteligente de alguien que Para una pensó- persona que lo pensó tan bien. Sí, o sea, que pensó en todo eso, no es tan inteligente enterrar plata en el lecho de un río, güey. Pues, al lado del agua. ¿Y por qué solo apareció esa pequeña parte y no el resto? O sea, ¿qué pasó con el resto, maric? Yo creo que, ya te pregunto a ti, pero yo creo que no se murió y que sí disfrutó su billete hasta que, no sé, partió de este mundo. Ok. ¿Tú qué crees? Yo sí creo que se murió. ¿Tú crees que se murió? Sí. Yo creo que él o sea, cuando se lanzó, él se mató. Y no hay nada más difícil que encontrar una persona que se murió en un río gigantesco y que está debajo de un río gigantesco. Y esos fajos de plata fue plata que salió, se la llevó el río porque flotó Ujú. y ya. Uy, marica, no sé, güey. Es lo que creería yo que es más posible, porque es más posible morirte y que no te encuentren a después, o sea, ser un hombre tan buscado como D.B. Cooper y que Ujú. nunca te encontrara. Yo creo que si
esa porción de plata no hubiera aparecido, te creo esa teoría. Ok. De que el man desapareció con todo y plata. O sea, de que se desvivió y que la plata también se la llevó el río. Los billetes son muy sensibles. Eso con el tiempo se pudre, se deshace, etc. Sí, sí. Pero si esa pequeña porción de plata apareció, porque el resto no, weón. Que era mucha más cantidad de Claro, papel. pero a lo mejor se fue para otras partes, ¿sabes? O sea, es un misterio. Y ese me recuerda, y que te lo digo lo de los muertos es por ejemplo, el caso de Jimmy Hoffa, ¿no? Este sindicalista Ajá. estadounidense muy asociado con la mafia, Ujú. que era muy, muy popular en los Estados Unidos, muy popular, y uno de los grandes, tú le preguntas a estadounidenses, dime 3 misterios, top 3 misterios, De la historia de Estados Unidos. y te van a decir Jimmy Hoffa, que es uno de... Ajá. O sea, ¿dónde está Jimmy Hoffa? Se dice que lo asesinaron Ujú. y bueno, lo escondieron. Ujú. Pero también muchos dicen que se fue, Que se escapó. que se escapó, que desapareció, que lo que sea. Pero lo que se sostiene es su muerte por el hecho es que tú... o sea, es más fácil, es más difícil encontrar un muerto que una persona viva. Sí. No vas dejando más rastros. De hecho, la película The Irishman Ujú. de De Scorsese. Scorsese es sobre Al Pacino, es Jimmy Hoffa. Ujú. Y es sobre la persona que supuestamente asesinó a Jimmy Hoffa. Ujú. Pero todavía eso sigue siendo un misterio, no se sabe dónde está el Y cuerpo. muy seguramente nunca se sepa. Nunca se va a saber ya en este punto. Porque, por ejemplo, el de D.B. Cooper, el FBI cerró el caso en el 2016, weón. Cerró el caso. Sí, o sea, dijeron, ya no vamos a joder más con esto, weón. Claro, ya está, O ya sea, está ya bueno. pagué, weón. O sea, 40 años después dijeron, pues no, pues ya cerremos esta vuelta porque aquí no va a pasar ni mierda. Entonces, ¿tú tienes otra o quieres que te dé otro No, misterio no, sin resolver? sigamos con los tuyos. Tengo el de Ricky McCormick. ¿Sabes quién es Ricky McCormick? Rick Martin. ¿Cómo? Pero tú sabías que Ricky Martin en un video tiene un easter egg con Channing Tatum. No, no. En el video de Living la Vida Loca Ajá, de Ricky Martin, ajá. que es como debajo del agua, que es como una cueva debajo Bueno, del agua. Yo creo ¿Sí que lo has visto? Sí, pero yo creo que habrán pasado mínimo unos 15 años sin que yo haya visto el videoclip de Ricky Martin, sino 20. Yo me enteré O hace sea- unos años de eso, me atravesé con una publicación en alguna parte y me puse a investigar y en efecto sí pasa, güey. Que, ¿sabes quién es Channing Tatum, obviamente? Claro, Channing Tatum, claro. Que hace poquito viste una película con él, ¿cómo es que se llama? Vi la película de Un Buen Ladrón. ¿Un Buen Ladrón? De Ruffman. Sí. Muy buena, por cierto, la recomiendo, está bastante Que eso es basado en la vida real, basado ¿no? en hechos reales. Ajá. Bueno, Channing Tatum, antes de ser famoso, conseguía trabajillos así, pues, de poca monta. Exacto, de modelito. De modelito. De tal, eso. Y en el video de Living la Vida Loca sale Channing Tatum bailando con un poco de viejas debajo del agua, güey. De Ricky Ok. Martin. Ahorita que acabamos te lo muestro para que veas y pues no se los voy a poner aquí porque derechos de autor, pero vayan y búsquenlo. Y es un pedacito marica de nada, weón. Y sale Channing Tatum así sin camiseta en sus 20s, Sí, bailando con unas viejas debajo del agua, weón. Tienes que verlo, marica. Voy a ver después de muchísimos años el episodio, el videoclip de Living la Vida Loca. De Living la Vida Loca. Bueno, el caso es que, volviendo a Ricky McCormick, no a Ricky Martin. El 30 de junio del 99, el cuerpo de un hombre de 41 años, Ricky McCormick, fue encontrado en un campo de maíz en St. Charles County, Missouri. El cuerpo ya estaba en descomposición. Lo habían visto con vida por última vez solo 72 horas antes, pero estaba en muy mal estado. La policía supo de inmediato que era un homicidio, aunque la causa exacta de la muerte nunca pudo determinarse por la descomposición. El lugar también era extraño. El campo estaba a más de 24 kilómetros de su casa. Y McCormick no tenía coche ni la zona tenía transporte público. O sea, el man apareció en medio de la nada y no se supo cómo llegó el cuerpo hasta allá. Ajá. O sea, 24 kilómetros es un huevo, marica. Es bastante. Bueno, pero
¿Estás poniendo cuidado o no estás poniendo cuidado? Sí, está poniendo cuidado. Lo raro de todo esto no es el morido, sino lo raro es que el caso podría haber quedado como un homicidio trágico más, pero el verdadero misterio estaba en los bolsillos de sus pantalones. Los investigadores encontraron 2 notas escritas a mano. No eran notas normales, era un revoltijo de letras, números y paréntesis sin sentido aparente. En total, más de 30 líneas de un código que nadie podía entender. Mensaje encriptado. Sí, aquí les vamos a dejar una imagen de lo que apareció en los bolsillos. A ver si ustedes lo pueden descifrar. Si lo descifran, pueden dejen decir- en los comentarios ¿Qué monda- descifrado. No, ni siquiera, simplemente escriban descifrado. Y ya. Entonces, esto lo cuentan como un fracaso del FBI, porque la policía local envió las notas a la élite del FBI, la unidad de criptoanálisis y registros de chantaje, pero pues el equipo del FBI ni siquiera pudo descifrar qué monda decían las notas que encontraron en los bolsillos del man. Luego pasaron a la Asociación Americana de Criptogramas. También fallaron. Durante 12 años el FBI mantuvo las notas en secreto intentando descifrarlas internamente sin éxito. Y en 2011, o sea, 12 años después, en un acto de desesperación el FBI hizo algo que rara vez hace. Publicó las notas y pidió ayuda al público porque Lo que estamos haciendo nosotros. lo que estamos haciendo nosotros. Hicieron públicas las 2 páginas y las declararon una de sus principales prioridades en casos sin resolver. El jefe de la unidad de criptoanálisis admitió: somos muy buenos en lo que hacemos, pero necesitamos ayuda con esto. No, pues así de buenos son, marica. Y aquí es donde la cosa se pone surrealista, porque ¿quién es Ricky McCormick? Si el código era tan complejo que el FBI no podía romperlo, McCormick debía ser un genio de la criptografía, ¿verdad? Pues no, todo lo contrario. Ricky McCormick era un hombre de 41 años que había abandonado la escuela secundaria. Su familia de amigos declararon que apenas sabía leer y escribir. Lo describían como inteligente de la calle, pero analfabeto funcional. Su madre dijo que lo único que sabía escribir era su propio nombre. Ok. Entonces aquí es donde todo se pone loco. O sea, porque... es decir, esos mensajes evidentemente no eran escritos por él. O sí. O es lo que se asume por la lógica de que... Exactamente, entonces aquí hay 3 teorías principales sobre todo este mierdero. La primera son la clave del asesinato. O sea, las notas detallan los movimientos de McCormick, el nombre del asesino o una cita relacionada con las drogas. Debe ser una... Porque él se movía en círculos peligrosos. La segunda teoría son un código personal. Es un código tan personal que basado quizás en fonética o recuerdos que solo él entendía, que es matemáticamente imposible de descifrar sin conocer su mente. Esa es la segunda teoría. Y la tercera es que no son nada. O sea, que son literalmente garabatos sin sentido de un hombre con problemas de aprendizaje y su hallazgo en la escena del crimen es solo una trágica coincidencia. Pero ¿por qué? O sea, en esos 3 escenarios se está asumiendo que son de él. Que él las escribió. No, en la primera no. Porque la primera dice que son la clave del asesinato. Las notas detallan los movimientos de McCormick, el nombre de su asesino y una cita relacionada con las drogas porque el man se movía en círculos peligrosos. O sea, la primera Bueno, es la ok. que no asocia que haya sido él. Pero aunque igual podría ser él. Igual Pero podría ¿cómo ser él. lo va a escribir muerto? No, pero por ejemplo, no de eso, de alguien que, o sea, él dando pistas, mira, si a mí me matan, Sí, esta exacto. persona. Pero entonces- ¿por qué hacerlo tan complejo? Sí, sí, Pero sí, de no, pronto no, no también tiene porque sentido. no sabía escribir, entonces fue como su manera de pedir ayuda, quizás. Sí, podría ser, sí. O sea, está raro. Yo asumiría que no son de él. O si son de él, no tienen relevancia al caso. Sí, o sea, o simplemente es una coincidencia muy rara. El tipo a lo mejor inventó su propio lenguaje escrito. Porque también pasa que, por ejemplo, tú viste la película Canino de Yorgos Lántimos, ¿no? Donde ellos La única que me he visto donde ellos resignifican las cosas. Es decir, esa película es sobre una familia que tiene a sus hijos encerrados, no los dejan salir, y entonces por lo menos esto para ellos es avión. Ujú. Esto es casa.
Ujú. Entonces, en la película se nota como que, papá, pásame la casa, por favor. Ujú. Y aquí Le está. pasa un vaso. Le pasa el vaso. Ajá. Ah, mira, está pasando una vaca. No es, o sea, pero eso, está pasando una vaca por el cielo, un avión. Ujú. ¿Sabes? Entonces, ellos le enseñaron a sus hijos, resignificaron las cosas, Sí, como que recodificaron las cosas. recodificaron las cosas. Entonces, podría ser que a falta de conocimiento de cómo se escriben las cosas, él creara sus propios garabatos. Ujú. Por Para poder ejemplo, comunicarse o expresarse. exacto. Una cosita así es A. Entonces, o palabras completas, ¿sí me entiendes? Ujú. Esto significa país. Entonces él ahí escribiera pensamientos, Mira, cosas que recordar. esas fueron las notas. Es que marica es muy difícil, weón. Ah, pero es que tiene letras. Sí, o sea, es que tiene letras. Letras weón. escritas Pero en desorden. en desorden. No significa nada. No es ningún lenguaje conocido. Sí, es extraño. Sí, o sea, igual aquí lo van a ver, pero... Pero también él pudiera resignificar las letras. Claro, ya lo hubieran descubierto a lo mejor. Sí, Sí, exacto. resignificar. Pero bueno. O sea, sí podemos descifrar jeroglíficos, huevón. Sí, exacto. O sea, ¿por qué no algo que escribió un borracho? Ah, mentira. Pobre huevón. Pero yo pienso que simplemente es una coincidencia muy rara. Sí. Esa es mi Sí, teoría sí, final. sí. Y que normalmente las cosas son así. Sí, o sea, que no significa nada. O sea, muchas veces uno busca muchas cosas. Uno le busca males al cuerpo. Eso. Y de repente te das cuenta que no. De que no significa nada. Sí, realmente. exacto. Ya moví aquí, no quiero que se haya desconectado allá. Nada. Parece que no. A ver, habla. Hola. No. Perdón. Sí, no, marica, yo creo que simplemente es una muy mala coincidencia y ya. Sí. No es nada más. Vamos a hacer una pausa comercial para un refill y ya volvemos. Bueno, y Seguimos continuando. Con la continuidad del capítulo. Exacto, seguimos continuando con la continuidad del episodio. Con los Misterios sin resolver. Hay un Dame el programa. siguiente. Hay un programa muy famoso y muy mítico de la televisión estadounidense que se llama Misterios sin resolver. Que en Netflix sacaron nuevos episodios Ajá. de Misterios sin resolver. ¿Sí? Sí, claro, se llama así, Misterios sin resolver. Búsquenlo en Netflix, ahí están Lo voy a buscar. las nuevas temporadas. Creo que a lo mejor hasta las viejas que tipo, no sé, 90s Ujú. y todo. Hablando de bastante eso, va a salir una nueva versión de Fear Factor. bueno. Uy, a mí me encantaba ¿Y sabes Fear quién Factor. va a ser el presentador? ¿Quién? Johnny Knoxville. Sí, Pero marica. qué bien. Johnny Knoxville es mi ídolo es el ídolo de mi infancia. Sí, tú güey. querías ser Johnny Knoxville. Yo quería ser Johnny Knoxville cuando era chiquito, güey. Querías ser como Jackass. Sí, marica, yo siempre quise, yo no sé si alguna vez te lo dije detrás de cámaras, pero yo siempre quise tener amigos para decirles, marica, vamos a hacer un Jackass colombiano, güey. Estoy dispuesto a partirme todos los huesos del cuerpo por la fama, güey. Por la plata, pues esa gente Por ganó la mucha fama plata. y la plata, güey. Pero sí, y lo va a dirigir, o sea, el presentador va a ser Johnny Knoxville de la nueva versión de Fear Factor. Pero vamos a ver, a mí me gustaba la producción de Fear Factor. Sí, marica. Era Fear Factor altísima, era por un eso funcionaba programón, sí. mucho. Bueno, Dame el siguiente misterio sin resolver. vamos a hablar, el siguiente misterio va a ser uno muy conocido Muy famoso. en los últimos años, pero que es, yo creo que el misterio por excelencia de este siglo. Si Sí. no pasa algo, o sea, es que lo dudo, por las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que es el vuelo que desapareció. El misterio de Malaysia, de Malaysia Airlines, MH370 era ese vuelo. Pam, Es que, pam, pam. es que ¿cómo? Es que ya por ahí tú empiezas, ¿cómo se desapareció un avión? ¿Cómo desapareces un aparato de ese tamaño? Y en esta época que todo está tan bien controlado, pero bueno. El 8 de marzo del 2014,
el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo. O sea, Ya, y en ese vuelo hay dos personas, bueno, habían dos personas muy importantes que ya ahorita les digo quiénes son, pero dale. ok. Poco después de iniciar su trayecto, el avión simplemente desapareció de los radares, sin señales de emergencia, sin comunicación, sin rastros visibles. El mundo entero quedó desconcertado. Lo que siguió fue una de las búsquedas más grandes y costosas de la historia de la aviación. Más de 120.000 kilómetros cuadrados rastreados en el Océano Índico. De pura agua, weón. O sea, estamos hablando de 120.000 kilómetros rastreados. Por eso te digo, o sea, sí, o sea, el avión perdió contacto poco después de salir. Sí, como creo que fueron 37 minutos después de despegar. Exacto. No, ellos sacaron la cuenta, tiene que estar en este 120.000 kilómetros, que pues se dice fácil, en el Océano Índico. Teorías que iban desde fallos técnicos hasta conspiraciones militares e incluso hipótesis sobre secuestros o sabotajes, que esto fue lo que más sonó. Secuestro, sabotaje. Durante años se hallaron fragmentos del avión en distintas costas del océano, pero nunca el fuselaje principal ni las cajas negras. A más de una década del suceso, el misterio del MH370 sigue sin resolverse, dejando abiertas preguntas que estremecen. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue un accidente? ¿Un acto deliberado? ¿O algo más? ¿Tú qué crees que fue? Yo creo que fue un accidente. ¿Crees que fue un accidente? Yo creo que algo pasó que se accidentó, porque si hubiera sido algo deliberado, acuérdate que los actos deliberados de ese tipo se hacen con la única razón de que se conozca ese acto. O sea, es decir, no la única razón, sino que se tiene que conocer para que el acto deliberado tenga valor, bien sea un acto terrorista, bien sea un acto como lo que hacen los que se meten a escuelas y disparan, ¿sabes? Quieren que se conozca que eso pasó. Entonces, ¿por qué hacer todo lo posible para que no se sepa? Por puro egoísmo, weón. O ahí es donde, o es eso, o una conspiración, que adentro había una persona que era necesario desaparecer completamente. Mira, ahí hay una teoría sobre eso, y es lo que yo les dije ahorita, y es que presuntamente entre ese avión iban dos personas con una investigación sobre la cura, o pues no la cura, sino era una investigación bastante avanzada sobre la cura para el cáncer. Ok. Presuntamente, yo no estoy aquí diciendo que eso fue así. Pero una teoría conspirativa de esas es que habían dos personas que llevaban información bastante importante sobre, o sea, avances bastante importantes sobre la cura del cáncer en ese avión. Y que esa era una de las razones para desaparecer el avión. Porque encontrar la cura para el cáncer no es un negocio. Claro. O sea, el cáncer lastimosamente y muchas enfermedades en este planeta son un negocio. No, la farmacéutica es uno de los negocios más Exactamente. oscuros que existen. Y encontrar la cura para el cáncer, pues eso es una llave de plata que se me cierra, marica, si la encuentro. Esa es una teoría. Hay una teoría que a mí siempre, yo ahorita te decía detrás de cámaras, a mí todas estas vainas siempre me gustan mucho y cuando pasa algo así, marica, me pongo a buscar y a investigar a ver qué saco y a ver qué conclusiones puedo sacar yo al respecto. Y yo creo que la teoría más acercada o cercana a la realidad es que el piloto, el capitán, tenía problemas mentales y decidió estrellar el avión. Suena simple, pero es lo más cercano a la realidad que hay y ya te voy a decir por qué. Ok. Cuando el avión despega, son 38 minutos, creo que son,
Sí, son 38 minutos después de que el avión despega. En el aire hay como sectores que están divididos por torres de control. Ajá. ¿Sí? Entonces, cada vez que un avión sale de un sector de esa torre de control, la torre de control se despide y le dice que se contacte con la torre del siguiente sector en el aire. Son sectores imaginarios que hay. ¿Sí? Entonces, cuando el avión sale a los 38 minutos de ese sector, la torre de control de Malasia le dice como vuelo MH370, buenas noches, comuníquese con la torre etc, etc, etc. Entonces, el vuelo, el capitán, tiene que responder ese llamado. Ok. Le dice, Malasia MH370 se despide, buenas noches. Y eso es lo último que se tiene de comunicación con ese avión. Después de eso, es como un blackout total. Se sabe dónde está el avión por el radar, pero no hay comunicación porque el man no se comunicó con la siguiente torre de control con la que se tenía que comunicar, con el siguiente puesto de comunicación con el que se tenía que comunicar, porque los aviones todo el tiempo tienen que estar en comunicación con alguien en tierra, dependiendo del sector donde estén. Pero el man nunca se comunicó con el siguiente pedazo que se tenía que comunicar, y ahí es donde empieza todo el mierdero porque se deja de comunicar y el avión se devuelve, weón. O sea, hace un giro abrupto en U como para devolverse al aeropuerto desde donde despegó, pero nunca llega a ese aeropuerto. Entonces, claro, el avión se desaparece, empiezan las alertas. Pero el que se devuelva no da más indicio de, hey, hay algo mal, me devuelvo. Claro, claro, pero es que, o sea, cuando ellos se dan cuenta de que el man no está respondiendo, empiezan a tratar de comunicarse, pero desde el avión apagan todo. O sea, apagan todos los sistemas de comunicación que puedan. Y si fue una falla general, Ponle cuidado. A pesar de que tú como piloto, como copiloto, como operario del avión, apagues todos los sistemas de comunicación del avión, hay un sistema de emergencia, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que es como un sistema de rebote que tienen los satélites en tierra para saber dónde están los aviones. Sí, entonces el avión manda un ping, ok, haz de cuenta. No sé si se llama así, pero vamos a decirle que eso es un ping que manda y es una señal que manda el avión a los radares que rebota y el radar sabe en qué punto está el avión. ajá, Así tú apagues todo. Entonces, por eso se sabe que el último ping de ese avión fue sobre el Océano Índico, que fue donde buscaron el avión por 120 y pico de mil kilómetros. Entonces, después de que se cortan todas las comunicaciones, el avión sigue mandando pings a tierra y lo siguen rastreando. Pero pues, marica, tú no puedes agarrar un avión en el aire claro. y llevarlo a donde tú quieras porque pues es físicamente imposible. Solo es esperar que ocurra un milagro y que el man conteste o que el avión aparezca o que Exacto. aterrice en alguna parte o que digan que están en emergencia. Pero eso nunca pasó. Fueron solo los pings del avión que hicieron que después las autoridades, las investigaciones dijeran, la última vez que se conoció la posición del avión fue sobre este punto, sobre el Océano Índico. Entonces, el avión sale, se devuelve, pero antes de llegar al aeropuerto otra vez, vuelve y se desvía hacia el Océano Índico y por allá se desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el avión se desaparece, bueno, noticias, equipos de emergencia, investigaciones, etc, 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 empiezan a investigar todas las posibles causas. Cuando no encuentran nada, pues empiezan a investigar a los pilotos, pues al capitán, al copiloto, a las azafatas, a ver si alguien tenía nexos terroristas, etc. No encuentran ni mierda. Pero se dan cuenta que el capitán en su casa tenía un simulador de vuelo. Ok. Y en el simulador de vuelo tenía una ruta guardada que él había practicado. Esto es verdad, esto no es teoría conspirativa, esto es totalmente verídico. O sea, esto está en los papeles de las investigaciones. En el simulador había una ruta guardada muy similar a la ruta que hizo el avión antes de desaparecer. Que despega de Malasia, Ok. se devuelve y echa para el Océano Índico y ahí desaparece. Esa misma ruta la tenía el capitán en el simulador de su casa. Entonces, ellos no sabían eso. O sea, ellos ya sabían que el avión se había perdido en el Océano Índico mucho antes de encontrar la ruta en el simulador del capitán. Exacto. Entonces, claro, compararon y conectaron los cables O y sea que dijeron, pues, y aparte de ese simulador, hay investigaciones que
indiquen que el piloto estaba perturbado o algo. Él mantenía problemas en su casa, se había divorciado, estaba viviendo con su mamá, creo que era. De eso sí no estoy muy seguro. Él mantenía problemas personales que muy seguramente lo pudieron llevar a, por eso te dije ahorita al principio, también puede ser por puro egoísmo. Claro, por puro egoísmo, porque, claro, una cosa es que o sea, la mayoría de gente que decide quitarse la vida tiene intención de quitarse la vida ellos y ya. Y ya. No tienen No deseos llevarse de un avión con 300 personas. ni llevarse ni siquiera a una sola persona más. Exactamente. O sea, llevarse a 350 personas, ¿cuánto? Ujú. 250. 200, sí, 250, a 250 personas llevarte a creo que eran. 250 personas porque estás deprimido, Ujú, pues tienes que estar muy mal. ujú. Si eso pasó así. Mira, o sea, el piloto o el que haya sido apagó todo. O sea, 2 minutos después de que se despide de la primera torre de control que te dije, él apaga todo, o sea, apaga el transpondedor, que es lo que envía la ubicación y la altitud del avión a los centros de mando. Ujú. Entonces, él no quería que lo encontraran, Ok. en el caso hipotético de que hubiera sido Exacto. el piloto. Porque también es más fácil que haya sido él. Es una explicación más lógica, ¿no? Exactamente. Y marica, desde que eso pasó y yo investigué y vi documentales y entrevistas y toda esa mierda, yo dije, fue el man, weón. Fue el Ok. man y fue por puro egoísmo. Dijo, mi vida es una mierda, entonces me voy a llevar un avión lleno de gente, marica, porque mi vida es una mierda y ya no quiero vivir más, entonces voy a desaparecer este hijo de puta avión. Y además es que, marica, o sea, no es lo mismo estrellar un avión en tierra, porque pues, es mucho más fácil de encontrar, que estrellarlo en la mitad del océano. Sí, sí, claro. Y además que las corrientes de todos los océanos se van moviendo por todo el planeta todo el tiempo. Entonces es muy difícil que lo que cae en un punto X del océano se quede ahí siempre, marica. Sí. Y además un avión se estrella contra el agua y eso es como estrellarse contra cemento. Y eso Sí, 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 no, no, se total. desperdiga por todas partes y eso se lo lleva el agua, marica. Entonces yo siempre he dicho que fue un caso de total egoísmo del capitán y decidió acabar con todas esas vidas porque su vida era una mierda. Porque, o sea, si tú conectas todo lo que yo te Sí, acabo de sí. decir, Y es lo más lógico, es lo que más... sí, sí, sí. porque un secuestro es lo que tú decías ahorita. O sea, quieren que se sepa que lo están secuestrando. Sí, sí. ¿Sí? O si es un acto deliberado de quiero que el mundo me conozca porque yo hice esto, pues yo comunico que lo estoy haciendo y lo hago. ¿Sí? Pero ese tipo de casos donde no se sabe ni por qué, ni cómo, ni a son de qué, fue el man en un acto de egoísmo, weón. Sí, podría ser. Es un caso bastante interesante y triste, ¿no? O sea, es terrible. Ese no fue el mismo de que un tipo se tomó una foto diciendo, así era el avión, por si acaso, por si acaso se estrella, algo así, Creo que sí, marica, creo que fue en ¿no? O ese... sea, que un tipo llegue y se toma una foto con el avión detrás, pero lo investigaron y todo y no tiene nada que ver, Sí, no, no, simplemente no. tuvo como un humor y dijo, Bien negro. así se veía el avión, cualquier cosa desaparecemos, algo así puso. Ujú. O sea, y bueno, sí, o sea, sí pasó. Sí, mira, él dice que aquí, dice la acción, las teorías principales son la acción deliberada del piloto, un secuestro fallido o fuego o falla catastrófica. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? En la acción deliberada del piloto, dice, la teoría más fuerte se cree que el piloto Zahari Ahmad Shah desconectó intencionalmente los sistemas, despresurizó la cabina, dejando inconscientes a todos, pues para que nadie pudiera como intentar salvar el avión, y voló el avión hasta el final como un acto de suicidio, asesinato masivo, y ya. Dice, en su casa tenía un simulador de vuelo con una ruta muy similar guardada, etc, etc, etc. Mm. Eh, Al día de hoy el avión principal sigue en el fondo del océano y nadie sabe qué pasó en esa cabina durante esas 7 horas de vuelo fantasma. O sea, desde que el man se despidió de la torre de control hasta que el avión desapareció totalmente, que fue que dejó de mandar pings a la Tierra, fueron 7 horas, marica. Que el avión supuestamente estuvo en el aire. Sí. Entonces, ahora imagínate tú buscar 7 horas de
de distancia de un avión, marica, es imposible. Eso no lo van a encontrar jamás. Güey. Sí, exactamente. Jamás. Sí. Bueno, continuamos con otra que me llama mucho siempre me ha llamado mucho la atención, Ujú, que es sobre el enigma de Kaspar Hauser. ujú. Cuéntame esa porque esa sí no me la sé. Esa no la conoces. En mayo de 1828, un joven apareció tambaleante en una plaza de Nuremberg, Alemania. Apenas sabía hablar. ¿En qué año, perdón? 1828. Ok. Apenas sabía hablar y caminaba con dificultad. Y llevaba consigo una carta misteriosa. Decía llamarse Kaspar Hauser. No recordaba de dónde venía. Solo que había pasado toda su vida encerrado en una habitación oscura, alimentado por un desconocido que nunca le mostró el rostro. Su historia causó sensación en toda Europa. Algunos lo veían como un experimento humano, otros como un impostor, y hubo quienes aseguraron que era un príncipe perdido, víctima de una conspiración política. Su extraña forma de hablar, su comportamiento inocente y su rápido aprendizaje lo convirtieron en objeto de estudio de científicos, filósofos y curiosos. Pero el misterio se profundizó cuando en 1833 Kaspar fue encontrado mortalmente herido con una puñalada en el pecho. Antes de morir, dijo que había sido atacado por un hombre que lo había citado con la promesa de revelar su verdadero origen. Su muerte, igual que su vida, quedó rodeada de sombras. O sea, un tipo aparece de la nada. Sabemos que es Kaspar Hauser por una carta. Ajá. Tiene 18 años. Apenas sabe hablar, comunicarse y todo lo demás. Él mismo no sabe de dónde viene. Porque la causa de su asesinato es de alguien que le dice, ven, yo te voy a decir dónde vienes tú. Pero yo creo que ese sabía. Claro, ¿no? O sea, el que lo citó para decirle su origen y contarle su vida y eso, ese era el que sabía de verdad el origen, pero necesitaba que no se supiera, güey. Y por eso lo quebró. Pero si ese era el que sabía, o sea, Kaspar Hauser fue puesto en libertad a propósito. A lo mejor fue un experimento en ese, o sea, porque él apareció con su nombre, con su cuestión, es porque alguien, el que lo tenía, lo liberó y dijo, mira, vamos a ver qué pasa, Amor. vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. No sé, yo sabía que iba a ocurrir una tragedia. El gato siendo gato. Vamos a ver qué sucede. Yo me voy con lo del experimento. Claro, pero se acabó el experimento y ya tenía que... Exacto, era como que no, ya el tipo se está volviendo muy pila. Pendiente De recuerda, pronto- pendiente de pronto descubre. de dónde viene. Exacto. Entonces aquí hay las teorías principales. Ajá. Que es el príncipe de Baden. Algunos historiadores creen que Kaspar era el heredero legítimo de la familia real de Baden, secuestrado para mantener a otro en el trono. Eso está creíble en ese tiempo. Sí. Las tramas Sí, no, eran unos novelones. las tramas de los juegos de trono Ujú. que existían en esos tiempos eran así. El impostor inteligente. Otros sostienen que era un joven manipulador que inventó su historia para ganar fama y protección. No creo esa porque lo mataron entonces, güey. Sí, o sea, el experimento humano o salvaje. Hay quienes lo comparan con los llamados niños salvajes, criados en aislamiento, símbolo del debate entre naturaleza y civilización. Por ahí yo creo que podrían ir los tiros. O sea, aunque ahorita que dices la primera, esa... También, ¿no? Puede ser un novelón, sí, sí podría ser. Pero ¿y entonces por qué lo mataron?
O sea, en la primera teoría tampoco tiene sentido que No, lo no, maten, sí, weón. claro. Si es el príncipe de Baden, pues puede ser que alguien, o sea, si lo tenía, por ejemplo, lo secuestró un tío Para que su hijo... para que su hijo fuera El rey. el príncipe para el luego rey. ¿Qué pasa? Un sirviente lo libera poniendo, mi nombre es Kaspar Hauser y tal. Bueno, sí, también. Es tremendo O sea, peliculón, marica. No, no, o sea, y después descubren, mira, está este tipo, se está haciendo famoso, weona, vamos a matarlo porque en algún momento va a salir este peo. O sea, ese también tiene También bastante puede ser, sentido. weón. La cuarta es la conspiración encubierta. Su misteriosa muerte, justo cuando empezaban a surgir pruebas sobre su identidad real, alimenta la idea de un silencio impuesto desde las altas esferas del poder, que es lo mismo de lo del príncipe. O sea, esto es lo mismo. Más de 190 años después, Kaspar Hauser sigue siendo un enigma, un espejo de los miedos y fascinaciones de su época y una de las historias más inquietantes del siglo XIX. Uf, marica. ¿Pero tú cuál crees? La del experimento. No, pero, o sea, yo creo que puede estar entre el experimento y la conspiración de que era el príncipe Sí, la realeza y y tal. toda esa mierda. Sí, algo así bien Juego de Tronos. Ajá, weón, así exactamente. bien pesado, weón. Uf, marica, esa está buena. Esa no la conocía, weón. Sí, esa es muy interesante. Hmm. Yo te tengo otra. Ok, No sé si... esta sería la última. Sí, esta por ya el es día la de última. Pues iba a ser la de Lisa Lam, pero esa está descubierta. Sí, y véanse, hay un documental en Netflix Ujú, que es sobre Lisa Lam. sobre Salami, donde descubren Ujú. qué fue lo que pasó realmente. Yo no sé si en Venezuela eso pase o se use ese dicho, pero aquí en Colombia es muy común decir está más perdido que el hijo de Limber. Sí, claro, allá se dice ¿Sí? mucho también. Ujú. Y ese es un caso sin resolver. Ok, o sea, no se resolvió quién fue, Exacto. pero sí se encontró el hijo de Limber. Sí, pero ¿cuánto tiempo después? No, claro, exacto, pero... Exacto, pero nunca se supo por qué, ni quién fue, Exacto, ni no nada. se supo Eso es un misterio sin Sí, resolver. sí. ¿Quieres que te eche ese cuento? Por favor. ¿Tú conoces, producción? ¿Tú conoces el caso del hijo de Limber? O sea, Hijo yo de lo Limber. conozco, pero no importa lo que yo conozca o no, lo que importa es el... Son los videoescuchas. Pues sí, marica, porque... a ver. Primero hay que entender quién era Charles Lindbergh. ¿Sí? Por allá en 1932 era el hombre más famoso del planeta. ¿Por qué? Porque fue el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico, solo y sin escalas. El man era el... ¿Cómo se llama eso? Era como el Tony Stark de esa época. Ok. Por decirlo de alguna manera, porque el man era un deportista, el man era como, el man hacía maratones, el man era el putas de aguadas, decimos aquí. Ok. El man y su esposa, que la esposa se llamaba Anne Morrow Lindbergh, estaban en su mansión recién construida en una zona aislada de Hopewell, Nueva Jersey. Una noche, su hijo de 20 meses, Charles Jr., estaba durmiendo en su cuna en el cuarto del segundo piso. Alrededor de las 10 p.m., la niñera fue a ver al bebé, la cuna estaba vacía, pensó que Lindbergh se lo había llevado, pero cuando le preguntó, el pánico se desató. Corrieron a la habitación y encontraron una nota de rescate en el alféizar de la ventana. ¿Qué es el alféizar de la ventana, weón? ¿Será en el marco? Tiene pinta que es el marco de la ventana. Me imagino. O sea, yo te digo algo, o sea, en mi casa no hay alféizar de ventanas ni nada de eso. O sea, eso no existe en mi casa. O sea, ¿Qué es esa mierda, güey? Alféizar, güey. De la ventana. Mal escrita, exigiendo $50,000, marica, en el 32. Eso era un billete muy claro, largo, güey. si estamos diciendo que en los 60... No, eso fue en el 32, No, güey. pero lo de los 200,000 de D.B. Cooper, Era como 1,5 millones ahora. 30,000 eran como 3 palos siquiera. 50,000 en el 32 eran... Exacto, como 3 palitos, 4 o Sí, una 5 cosa millones, así, algo güey. así. Por un bebé, quedé con él. Ah. ¿No has visto ese video que se le hace poquito en las noticias en Colombia? Y si la van a matar, la van a tener que matar porque no tenemos esa plata, yo, brother. Dios mío. O sea, cálmate. ¿Tú lo has visto? Es de la niña de verdad que salió después muerta.
Sí, ahí sí no se ríen, ¿no? Ahí sí no les da risita. No, pero en serio sí la mataron. Mm. No, madre, que tú riendo. No, pero ya no voy a poder reír del meme del video. Sí, me parece mucho que es de la niña que tenía síndrome de Down que apareció cerca de Chía, algo así. No, esa era la niña del colegio, amor. Por eso. No, pero ese viejito no era el papá de esa niña. No, sí, nos podemos seguir riendo. Pero esperemos que haya aparecido. Sí, no, la niña que apareció desvivida es la niña que se perdió del colegio. Que estaba en el colegio y se salió como por una malla, por un matorral y no apareció durante unos días y después baila. Pero no, la del viejito es otra, no sé. Sí. Que Bueno, esperemos no si sé. haya aparecido. Esperemos que haya aparecido. Bueno, ríense en paz. No sé. Bueno, tal cual, marica, me piden esa cantidad de plata. Y me pongo como Diomedes. Para eso mejor no está ciego. A lo que hay que ver hoy en día. Bueno, había huellas de barro en el suelo de la casa. La nota de rescate estaba llena de errores gramaticales y tenía un símbolo extraño. La teoría inmediata fue que el secuestrador subió, tomó al niño y al bajar la escalera se rompió, posiblemente hiriendo al bebé en la caída, bla, 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 porque la escalera también estaba como rota. Se inició una cacería humana masiva, obviamente porque el man era un tipo súper poderoso. Claro, claro. Limber desesperado incluso involucró al Capone. O sea, el man le dijo al Capone como ayúdeme, pana, porque... Pero Al Capone ya estaba en prisión en ese momento, ofreciéndole ayuda para negociar con el AMPA. Finalmente, un exdirector de escuela del Bronx, el Dr. John Condon, apodado Jafsy, se convirtió en el intermediario, logró contactar a los secuestradores. El 2 de abril, Condon se reunió en un cementerio con un hombre que tenía un fuerte acento alemán. Condon le entregó los 50,000 en certificados de oro, un tipo de dinero fácil de rastrear en esa época, y a cambio recibió una nota que decía dónde estaba el bebé. La nota era una mentira. El bebé estaba en un bote llamado Nelly, cerca de Martha's Vineyard. Se buscó por todas partes, no había tal bote, o sea, el man... Pero es que también o sea, bien estúpidos como dan la plata sin recibir el peladito. Bueno, pero también hay que recordar una cosa, Carol, que ella tiene un punto allí, ¿no? O sea, ella tiene un punto. Sí. Ahorita todo el mundo tiene esa malicia. Estamos hablando de hace casi 100 años. Sí, ya hace casi 100 años. La cuestión de los secuestros de ese tipo Sí, y tal. no O era sea, como la inteligencia, digo yo, de la inteligencia policíaca, Sí. de investigación. El sentido común de esa época. No, y no tanto el sentido común, sino la inteligencia policíaca. O sea, no era tan sofisticado como es ahora. No habían tantos casos anteriores para tú sacar como que, mira, esto se hace así, así. Ahorita hay protocolos escritos en piedra Sí. en cualquier país de cómo uno llevar un caso, un secuestro. Sí, En ese tiempo Sí, era que se era- estaban escribiendo esos O protocolos. sea, estaban aprendiendo cómo manejar Exacto, esa situación. que ya habían pasado secuestros claro, todo eso había pasado, pero se manejaban de una manera muy precaria. Ajá. El caso es que, bueno, retomando, le entregaron 50,000 en certificados de oro y a cambio el secuestrador les dio pues la ubicación del bebé, que era supuestamente un barco en un puerto. Sí, o sea, el bebé estaba en un barco que se llamaba no sé qué putas en un puerto. Pero pues la carta ya sabemos que Era falso. era falsa porque el bote no existía y pues no encontraron al bebé por ninguna parte. El 12 de mayo de 1932, 2 meses después del secuestro, un camionero paró a orinar a un lado de la carretera a pocos kilómetros de la mansión Lindbergh. Allí, en una zanja, encontró el cuerpo de un bebé en avanzado estado de descomposición. Era Charles Lindbergh Jr. La autopsia reveló que había muerto por una fractura masiva en el cráneo, casi con toda seguridad, la misma noche del secuestro. Oiga, qué impotencia tan Sí. hijueputa. Yo había leído, no sé por qué yo tenía la cuestión de que él estaba enterrado debajo de la ventana, básicamente, por la parte de afuera. Sí, pero no. O sea, pero bueno, la cuestión es que él estaba súper cerca. O sea, lo buscaron demasiado Sí. y él siempre estuvo muy, muy, muy Sí, cerca. o sea, aquí dice que fue a pocos kilómetros de la mansión Lindbergh.
El secuestrador había cobrado el rescate sabiendo que el niño llevaba 2 meses. Uy, no, qué gonorrea, weón. Y nunca se supo quiénes fueron. El caso se enfrió durante 2 años. La única pista real eran los números de serie de los billetes de oro. En septiembre de 1934, o sea, 2 años después, un empleado de una gasolinera recibió un billete de oro de $10. Estaba a punto de ser ilegal usar esos billetes, así que anotó el número de matrícula del coche en el reverso. Era un billete del rescate. El coche pertenecía a un carpintero inmigrante alemán llamado Bruno Richard Hauptmann. Y esto es importante porque el detective que fue a entregar los 50.000 al cementerio le escuchó acento alemán Ok. al man que le entregó la nota diciéndole dónde estaba el barco, dónde estaba el bebé. Era Kaspar Hauser. Cuando el FBI registró la casa de Hauptmann, encontraron $14.600 del dinero del rescate escondidos en su garaje. Y la evidencia más increíble de todas. Los expertos forenses analizaron la madera de la escalera rota encontrada en la escena del crimen. Descubrieron que una de las vigas de la escalera coincidía perfectamente con una viga que faltaba en el piso del ático de Hauptmann. Había sido cortada de su propia casa. O sea, el man se llevó una escalera. O sea, pero sí encontraron al culpable. Espera. Hauptmann fue a juicio en lo que se conoció como el juicio del siglo. Él afirmó que el dinero se lo había dejado a un amigo que murió, Isidor Fitch, y que era inocente. El jurado no le creyó. La evidencia de la madera, la escritura a mano y el testimonio de Condon, que identificó su voz, fueron demoledores. Fue declarado culpable y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Hasta el día de su muerte se negó a confesar y sostuvo que era inocente, ya que él en esa época no vivía en Nueva Jersey. Ok. Y pues aquí más adelante hay mucho texto, pero dicen que él llegó a Nueva Jersey 1 año y medio después de que secuestraran al niño. Ok. O sea, las investigaciones después. Claro, o sea, es que encontraron un culpable. Pero lo entonces ejecutaron. el culpable fue el amigo que le dejó la plata. Claro, marica, pero el man nunca apareció porque no hay, aquí dice que no hay rastros de que Isidor Fish, o sea, no hay un papel de carta de defunción ni nada de Isidor Fish en ninguna parte. Entonces el man no se murió. Lo que pasa es que este man dijo que Isidor Fish, que fue el que le dejó la plata, sí se murió. Pero Isidor Fish nunca se murió. Pero entonces, ¿por qué le dejó la plata? No se sabe. Es que por eso es un misterio sin resolver, porque ejecutaron muy seguramente a un inocente, porque las pruebas dicen que Hauptmann llegó 1 año y medio después a Nueva Jersey por barco desde Europa, porque en esa época era aquí muy va a común. sonar en este momento la canción. Mataron a un inocente. O sea, en esa época era muy común que llegaran europeos a Estados Unidos por barcos, y la típica escena de, Ok. de la Sí, Estatua de la Libertad. Del inmigrante que llega Del a inmigrante. Nueva York. Dicen los registros que este man llegó 1 año y medio después del secuestro del niño a Nueva Jersey. No. Pero él vivía antes en Europa todavía. Sí, o sea, Ok. Ni siquiera era en Estados Unidos, el era en man Europa. llegó a Nueva Jersey O sea, desde llegó Europa a Estados Unidos de Europa 1 año y medio después. 1 año y medio después de que secuestraran al Llegó a niño, que lo mataran como un huevo. prácticamente. Y que un amigo le dejó la plata, pero entonces, claro, se pegaron de que la madera, de que las huellas, de que el acento que había escuchado el detective Claro, que le entregó también la plata. acuérdate que en esa época, todavía pasa. Y acuérdate que en esa época tenían que resolver los casos y buscaban, o sea, esto, y también mentían mucho. Y ya, fuiste tú, chao, Exacto. pa, silla eléctrica. Sí. Como Homero en Los Simpsons, weón. Sí, es verdad. Pero, o sea, por eso, yo esta historia me la sabía. Y yo sabía que ese man no había sido. O sea, Ok, si eso ok. es verdad, no fue el tipo, weón. El que secuestró ni desvivió al niño, marica. Fue o el otro man, o fue otro, y a este lo cogieron por huevón, o lo que sea que haya sido. Sí. ¿Algo Cagó. tuvo que ver? ¿O tuvo que haber conocido al perpetrador del crimen? Pero yo creo que ese man no fue. Muy seguramente. Sí. Y que el verdadero culpable se fue de este mundo. Y más en impune, esa ¿no? época, yo creo que en esa época hubo muchísimo ejecutado erróneamente. Sí, y todavía pasa. Pues no, Ahorita, ya no ejecutados, ahorita- pero... o sea, ahorita menos, pero en esa época muchísimo más. Hay un
Hay un documental en Netflix. Es una serie documental que se llama I Am a Murderer. Sí, sé cuál es. Y yo me la he visto toda varias veces porque me gusta como revisitar varios casos a ver qué veo de diferente o qué analizo diferente. Y sí creo que hay varios que a pesar de que lo confiesan, es como si estuvieran obligados a Sí, confesarlo, weón. exacto. ¿Sí Sí, me sí, entiendes? claro. O sea, como que se siente que no fueron ellos, pero que... Claro, pero es que acuérdate que una persona en un interrogatorio que te hacen, o sea, a ti te meten en una sala de interrogación Con dos tombos, ¿no? y ni siquiera los de aquí. Sí, no. O sea, te estoy hablando de personas estudiadas para sacarte información Hmm. por una cantidad de horas absurda, que muchas veces son 12, 15, 16, 17 horas seguidas, donde te hacen una pregunta para adelante, para atrás, yo no sé qué, donde te tratan de confundir, donde todo. Hay a mucha gente que le han sacado verdades que no son verdades. Sí, testimonios Y más falsos. cuando estamos hablando de gente, hay gente que de repente no es muy brillante, Ah. es mucho más fácil hacerle confesar cosas que no hicieron. Sí, persuadirlos a Persuadirlos a decir, porque muchas veces los mismos policías están tan convencidos de que tú fuiste. O sea, yo estoy 1000% convencido que de que si tú tú no eres fuiste. muy inteligente, hasta tú te crees que, No, puta, ¿será que y sí que fui tú yo? para salir de esa pesadilla que estás viviendo en ese momento, Sí, sí. tú dices, sí, fui yo. Mm. Y ya. ¿Sabes? Entonces, así, por eso mismo es que yo, por lo menos, la pena de muerte no estoy a favor. Por eso. Porque Y además es que, por ya, ejemplo, ya con el hecho de que puedan matar a un inocente, ya no. es que, por ejemplo, también en Estados Unidos eso es un pedo porque hay gente, en ese documental, hay gente que tiene pena de muerte, que lo sentenciaron hace 20 años y no les ha llegado el día en que los ejecutan. Sí. O sea, que siguen esperando y dando largas y dando largas y dando largas. No, pues ya deme cadena perpetua y... Sí, es que pero- tú ves muchas veces eso de la cadena de la pena de muerte, que un delito realizado en 1994 y todavía fue ejecutado en el 2016. Sí. Y es como que, mierda, 20 y pico de O años sea, después. y son 20 años donde tú tienes que... O sea, que sabes que... Que te estás en el corredor de los... Pues claro, marica. No. O sea, no es lo mismo que te digan la siguiente semana, yuca, listo. Sí, está bueno, manico, Ya, nada me que tocó. hacer, me tocó. Pero 20 años, marica, esperando que te ejecuten, weón. No, man. Llega un punto en que agarras como que ya no me van a ejecutar, no, ya pasó mucho tiempo, a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor agarras como esperanzas, ¿no? Y después te llegan con un menú de McDonald's. Papi, ¿qué quiere para hoy? No, hijo. Llegan con un chef a la No, celda, no, weón. sí. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Pida, papá, pida por esa boquita. Uy, no, eso es lo que... Un día en un capítulo vamos a hablar de las últimas cenas más raras de... Sí, porque existen. O sea, hay unas re raras, No, marica. y de hecho, en ese episodio deberíamos hablar de la pena de muerte. Sí, vamos. Se viene vamos a un hablar de episodio eso, de la sí. pena de muerte. Hay una que un man pidió una aceituna, ¿no fue? No me Que- acuerdo. que Pero fue una aceituna, hubo weón. quienes... Yo en estos días vi a uno que por eso digo, o sea, uno que en un video de Dross, Ajá. de eso, creo que fue de las últimas palabras Ujú. que dijeron los condenados. Y él puso, creo que de primero o segundo, algo así, a un inocente. Era un hombre que había sido acusado erróneamente Ujú. de matar y abusar de una tipa, y era un hombre que tenía discapacidades mentales, era como un niño. No, man. Y era como una vaina lo más inocente del puto mundo, que era Ajá. incapaz de matar una mosca. Ajá. Pero claro, la policía necesitaba condenar Un a alguien por culpable. eso y lo agarraron y le metieron todo. Él muestra cómo metieron pruebas nada más Sí, para para poderlo incriminar. incriminarlo por una vaina que pasó también tipo en los años 40, una vaina así. Ajá.
¿Y cuáles fueron las últimas palabras? Y él pidió un helado, fue helado para comer. No. No, o sea, la cuestión, lo feo fue porque sus últimas palabras fueron algo como muy inocente, o sea, algo muy que lo dijera un niño, ¿sabes? O sea, entonces fue terrible. O sea, por eso digo, Nah. es terrible. Por eso vamos Sí, vamos a hacer un capítulo de eso. hacer un episodio de eso donde daremos nuestras opiniones sobre la pena de muerte, la pena capital y ejemplos cuando se aplicó bien y cuando se aplicó mal. Sí, obvio. Y con eso, recomiéndate algo. Pues me cogiste desubicado, güey. Pero ahí verás que yo tenía algo, pero ya les digo. ¿Tú ya tienes que recomendar, hijo? Sí, sí, yo tengo ya que recomendar. Bueno, recomiéndate algo primero. Eso. Hay una película del cineasta alemán, Werner Herzog, una película de los años 70, que se llama El Enigma de Kaspar Hauser. Ok. Que yo conocí la historia de Kaspar Hauser por la película de Werner Herzog, que después vi que era real la cuestión y me llamó la atención. Ahí está. La película sobre una de las historias que aquí contamos, el enigma de Kaspar Hauser. Lo tengo que buscarlo por los caminos verdes porque no está en ninguna plataforma conocida. Yo voy a recomendar una película que no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy. Ok, claro que sí. Pero es una película que me pareció no muy buena, sino muy interesante por el tema que toca, que es un tema que ya todos conocemos, que la vimos con Carol y dijimos, marica, cuando la gente ve esta película y llegue al final se va a emputar. Okay. Pero ojalá se emputen. Se llama, acabo de salir en Netflix, se llama A House Full of Dynamite. Ok, sí, la vi. ¿Te la viste? Totalmente, claro. Marica, qué peliculón. Ok. O sea, me gustó mucho porque es un tema que ya muchas películas y muchas series han abordado, que es el poder nuclear que tiene Bueno, de hecho, las potencias. para hablar un poco, dos cositas. Me gusta mucho Catherine Bigelow, que es su directora, la primera cineasta mujer en ganar el Oscar a mejor directora, ¿Y ella con qué película se ganó? con The Hurt Locker. También una película de guerra sobre militares que desactivan bombas. Con Jeremy Renner, es el protagonista, el de Hawkeye. Ah, ¿Zona de miedo? Zona de miedo. Ah, sí, obvio. Exacto. Sí, Ella dirigió películas tan ¿Ella es la directora de esa película? Sí, claro. Ah, ok. Ella dirigió películas tan famosas como la de Point Break, Ah, ok. el clásico Point Break, o Zero Dark Theory, la que es cuando eliminan a Osama Bin Laden. Ok. Pero que es el documental. No, la película, ok. la película. Ella es una directora excelente. La vieja de hecho, le sabe, güey. De hecho, esta película fácilmente es una de sus peores películas. Y es un peliculón. Y es un película. Para mí, las críticas le están dando duro, pero para mí es un peliculón, porque para mí ella no sabe hacer películas malas. No, y me Pero- encanta cómo se acaba, güey. Si te gustó esa película, y si ustedes ven esa película y les gusta, hay dos películas que cuando yo lo vi, yo lo primero que pensé fue en esas dos películas. Dos películas del mismo año, Ajá. dos de los mejores cineastas de la historia, y punto. La primera, Stanley Kubrick con Doctor Strangelove, ¿no? Que habla sobre lo que el teléfono rojo le pone En español, por eso dice así. en España. Pero aquí también, ¿no? No, ¿O cómo acá- se llama aquí? No me acuerdo cómo se llama acá. Es que yo me acuerdo que en la casa teníamos un DVD pirata de esa película. Ajá. Y creo que se llamaba así, güey. El teléfono Y rojo. bueno, en tono más comedia, Stanley Kubrick adaptó un libro que no era comedia, pero no sé por qué Kubrick, la única comedia que tiene, decidió hacerlo de un libro drama. Pero bueno, los genios son así, tenés que cerrar el... Sí, no. Tenían que cerrar el estadio.
Y habla sobre el pánico nuclear, ¿no? Sobre la posibilidad de que pase o no esto. Y otra que me gusta incluso más que Doctor Strangelove, que pasó completamente inadvertida, porque es una película gemela en tema, y salió el mismo año una película de Sidney Lumet que se llama Fail Safe. Ok. Esa película habla sobre, también es todo en la cuestión de la Casa Blanca, la cuestión del presidente y tal. Alguien por error lanzó un misil a Rusia. Ok. Ya no pueden hacer nada. Va a caer en Rusia. Ah, o sea, sí es Pero fue un exactamente error. Es lo mismo que... Pero fue un error. Entonces la película es la negociación del presidente estadounidense Ajá. con Rusia para que no se escale el conflicto. Por eso ellos dicen, fue un error, Ajá. pero sí, te va a caer. Y sí, se va a volver mierda tal y tal ciudad. Yo te ofrezco, para que tú veas que fue así, yo lanzo un misil a la ciudad de Nueva York. Ush, marica, no, re fuerte, weón. Tengo que verla, marica. Sí, es buenísima. Bueno, a House Full of Dynamite. Exacto. Sí, claro, porque es que para mí fue inevitable. Sí, Cuando yo obvio. lo estaba viendo, dije, no, esto es más fail-safe, porque de hecho, en A House Full of Dynamite, en algún momento, ellos proponen algo muy similar a esto de fail-safe. Sí. Entonces, sí, véansela, y de paso salieron 2 otras recomendaciones Y importantísimas. yo les voy a dar un bonus que tampoco tiene nada que ver, pero me parece excelsa. Y es una serie que acabó de salir en Netflix también. Lo que pasa es que ahora por mi trabajo tengo que husmear en Netflix a ver qué saco. Ok. Y, Quisiera tener un trabajito, sí, vale. y me ha dado la tarea como de darle la oportunidad a varias cosas. Y esta me pasó trabajando y es Boots. Ok. No sé si ya las... Bueno, Boots es una serie de 8 capítulos. No sé si van a sacar más. Nosotros con Carol estamos a un capítulo de terminarla porque nos gustó mucho. Y es una serie que está basada en una novela que se llama The Pink Soldier. Ok. O no, The Pink Marine, creo que se llama. Bueno, digamos que es The Pink Soldier. Se quedó dormida, Sí, producción. no, que es un libro, es una novela que habla sobre un soldado en los 90s uniéndose a los Marines en Estados Unidos que era gay. Y Boots, la serie, está basada en esa novela. Ok. Entonces es de un peladito en los 90s que se une a los Marines porque su mejor amigo, que no es gay, se va a los Marines y él no se siente como parte de la sociedad y como que necesita como buscar un futuro. Ok. Entonces dice, no, pues yo me voy con mi mejor amigo a los Marines. Porque se va con la promesa de que en los Marines hay como una vaina que se llama el Buddy Program. Que es como que si tú llegas con un amigo, nunca te separan. Pero eso es pura mierda. Ok. Y llegan los Marines y no sé si tú has visto cómo es el entrenamiento de los Marines en Estados Yo Unidos. soy marín, Tony. Marín de Bolívar. Rodilla entera. El caso es que el peladito se va y se une a los Marines solo porque no se quiere quedar en su casa y su familia de mierda, porque tiene una familia de mierda. Ajá. Y se va con su mejor amigo a los Marines, weón. Al bootcamp, que es como lo que hay antes del entrenamiento de Marines. Ajá. Y pues es como todo el problemón que es ser gay en esa época en el ejército de Estados Unidos. Sí. Y que en esa época, no sé si todavía pasa, no he investigado, pero en los 90s te daba pena militar, o sea, te daba cárcel militar ser homosexual Ok. en el ejército de Estados Unidos. O sea, si te pillaban siendo homosexual, Ok. cárcel durante muchos años, weón. Ok. Estamos hablando de hace 30, 25 años atrás. Exactamente. Entonces es como todo el pedo que pasa el peladito, weón, por ser gay en medio de tanto machito en esa época, weón. Se llama Boot. Boots. Boots como botas. Sí, botas. Ok. Se llama Boots. Son 8 capítulos, nosotros vamos en el 7. Marica, está
bien contada, las actuaciones son buenas. Ok. De verdad, como que tú generas empatía con todos, o sea, no solo con el peladito, sino, marica, en esa época eran peladitos que no sabían qué hacer con su vida y su futuro y pues se metían al ejército, marica, porque no había nada más que hacer, güey. Sí, sí. Entonces, y que estoy seguro que eso no solo pasó en Estados Unidos, sino Sí, que sí, en eso pasó en muchas partes. muchas partes, güey. Véansela, está muy buena, se llama Boots, güey. Bueno, esta ha sido una de las recomendaciones más largas que nos hemos lanzado, pero, Bueno, pero están aprovechen, joyas. marica. Están joyas. Y Y bueno, deberíamos hacer un capítulo hablando solo como argentinos. sí, exacto. ¿Te parece? A que nos caiga el hate Que nos caiga el hate de los argentinos. y que los quiero mucho. No, yo los quiero demasiado. Yo los quiero. Yo los adoro. Comenten, si sos argentino, comentá. Comentá. Decinos qué te pareció el capítulo. Aguante boca. Ya, bueno, listo. Bueno, Pórtate bien. pórtense bien, por favor. Estoy muy cansado. Güey.